El río Colorado rugía, una bestia embravecida que se tragaba todo a su paso. Clara, con su vestido empapado aferrándose a un tronco roto, sentía el agua helada como miles de agujas clavándose en su piel. El sol, un disco de fuego agonizante en el horizonte, proyectaba sombras largas y amenazantes sobre las olas que la golpeaban sin piedad. El miedo, un nudo frío en su estómago, la paralizaba. ¿Es este el final? Un susurro de desesperación escapó de sus labios, apenas audible sobre el rugido del agua. La soledad era un abismo insondable, más aterrador incluso que la muerte inminente. Cada ola que la golpeaba era un recordatorio de su aislamiento, de su fragilidad en ese vasto desierto hostil. El vacío la envolvía, un peso aplastante que le oprimía el pecho, impidiéndole respirar. Pensó en su hogar, en la lejanía, en las personas que alguna vez amó, la recordarían. Entonces una figura surgió de las sombras, una silueta oscura contra el crepúsculo, un hombre, alto y delgado, con la piel bronceada por el sol del desierto, se movía con una agilidad felina sobre las rocas, sin apenas rozar el agua. Era un apache, Tlechay, su rostro impasible, sus ojos penetrantes observando a la mujer que luchaba contra la muerte, con un movimiento fluido y preciso, como si fuera una extensión misma del río. Tlechay saltó al agua, sus brazos poderosos cortaron las olas, alcanzando a Clara antes de que sucumbiera al torrente. La sacó del agua como si fuera una pluma, con una fuerza silenciosa y eficiente. La colocó sobre la orilla, su respiración entrecortada, la mirada fija en el rostro de su improbable salvador. ¿Quién era este hombre que la había rescatado de las fauces de la muerte? Clara tosió. El agua salada le quemaba los pulmones. Jadeaba, buscando aire, su cuerpo temblando por el frío y el agotamiento. El río, una serpiente oscura y fría, la había abrazado con una fuerza brutal, casi arrebatándole la vida. Yacía en la orilla, empapada, la tierra húmeda pegada a su piel, con el sabor metálico de la sangre en sus labios. El silencio del desierto, roto solo por su respiración entrecortada, era aterrador. El encuentro con Tlechay había sido tan brutal como necesario. No hubo palabras, solo la eficiencia silenciosa de un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Clara no entendía sus movimientos, pero sentía la fuerza de sus brazos, la firmeza de su agarre. La había sacado de las garras de la muerte, sin titubeos, sin vacilación. Un extraño alivio se apoderó de ella, mezclado con una profunda y confusa gratitud. La supervivencia de repente se había convertido en la única prioridad. El miedo a la muerte, tan agudo momentos antes, ahora se transformaba en una determinación visceral de vivir. Clara sentía el latido de su corazón, fuerte y rítmico, un recordatorio insistente de su propia existencia. El cuerpo empapado, el frío que le calaba hasta los huesos, todo era insignificante comparado con el anhelo de seguir respirando, pero el alivio físico era solo la superficie de una lucha interna mucho más profunda. El vacío que Clara sentía en su interior, una soledad existencial que la había llevado a ese río, seguía allí, latente. Ahora, junto al miedo a la muerte, se sumaba otra sombra, la incertidumbre sobre este hombre silencioso que la había salvado, este apache que en un giro cruel del destino, parecía ser su única esperanza en medio del desierto. Podría confiar en él. ¿Qué le depararía el futuro? Tlechay la había salvado. Eso era innegable, pero su silencio, la impasibilidad de su rostro, la desconcertaban. No había palabras de consuelo, ni gestos de compasión, solo la eficiencia silenciosa de sus acciones. La había sacado del agua, la había envuelto en una manta toscamente tejida, y ahora la observaba desde una distancia prudencial, su mirada intensa, penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. Era un misterio, envuelto en misterio. La tensión entre ellos era palpable, un silencio cargado de significado, de interrogantes sin respuesta. Clara sentía la mirada de Tlechay como un peso físico, una presión invisible que le dificultaba la respiración. Se preguntaba quién era este hombre, qué la había motivado a salvarla. ¿Era simple compasión o algo más? El choque cultural era una barrera invisible que se alzaba entre ambos, una distancia insalvable que parecía ampliarse con cada latido de su corazón. El lenguaje era una barrera más. Clara intentaba hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Su inglés, aprendido en los salones de la alta sociedad, le parecía ahora ineficaz, torpe, frente a la impasible mirada del apache. Él no respondía. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, parecían guardar siglos de historia, de secretos antiguos, que ella no podía descifrar. El desierto,
testigo silencioso de su encuentro, parecía susurrar su propia versión de la historia. Sin embargo, a pesar del silencio y la incomodidad, una conexión innegable latía entre ambos. Era una conexión que trascendía las palabras, las culturas, las diferencias. En la mirada de Tlechay, Clara intuía algo más que simple indiferencia, un conocimiento profundo, una comprensión silenciosa de su dolor, de su soledad. Era un salvador inesperado, un protector surgido de las sombras del desierto, un hombre que, aunque silencioso, la había salvado de un destino fatal. Podría confiar en este hombre misterioso. La confianza entre Clara y Tlechay se construía gota a gota con la lentitud y la delicadeza de la arena que el viento moldea en las dunas del desierto. No había palabras, solo gestos mínimos, acciones que hablaban más que cualquier declaración. Él le ofrecía agua fresca en una calabaza, un gesto sencillo pero profundo en aquel paisaje árido. Ella a cambio le ofrecía una pequeña sonrisa, un indicio de gratitud que rompía la barrera impuesta por el silencio y el recelo. El desierto, testigo mudo de su improbable encuentro, se convertía en un cómplice silencioso de su lenta conexión. El sol abrasador del mediodía, las estrellas fulgurantes de la noche, el viento susurrante que acariciaba sus rostros, todo formaba parte de un ritual silencioso, un lenguaje común que trascendía las barreras culturales y lingüísticas. La naturaleza, en su majestuosa soledad, parecía sanar las heridas del pasado, tejiendo un nuevo vínculo entre dos almas perdidas. Los gestos se volvían cada vez más frecuentes, cada vez más significativos, un pedazo de carne asada compartido, una mirada de complicidad ante una águila que planeaba en lo alto, el simple hecho de sentarse juntos alrededor del fuego, sintiendo el calor del fuego y la inmensidad del desierto, fueron creando un vínculo intangible, una confianza que germinaba lentamente en el suelo árido de su aislamiento. Era un lazo silencioso, hecho de silencios y miradas, de gestos mínimos y silencios cómplices. El desierto, ese espacio inhóspito, se transformaba en un espacio de encuentro, un testigo privilegiado de la lenta construcción de un vínculo inesperado. En ese paisaje aparentemente desolado, en la inmensidad de la soledad, estaban haciendo algo nuevo, un lazo que se tejió con la misma paciencia y la misma resistencia con que la naturaleza misma se aferra a la vida. Y en medio de todo eso, en medio de los silencios y las miradas, la esperanza comenzaba a florecer como una flor solitaria en medio del árido desierto. Las sombras del pasado de Clara se alargaban, proyectándose sobre la tranquila serenidad del desierto. Eran sombras que se negaban a disiparse, fantasmas de un pasado doloroso que la perseguían sin descanso. A pesar del calor del sol y la quietud del entorno, un escalofrío recorría su espalda cada vez que la memoria la asaltaba con imágenes de una vida que ya no era, de una mujer que ya no era. La soledad que le había llevado al borde del abismo no era simplemente la ausencia de compañía física, sino un vacío profundo, un abismo insondable en su alma. Era la soledad de una mujer desamparada, traicionada por las personas que debería haber amado, una soledad que le robaba el aliento y la hacía sentir como un barco a la deriva en un mar sin estrellas. El peso de esa soledad era abrumador, una carga que parecía aplastarla, pero el rescate de Tlechay, aunque inesperado, había roto la superficie de esa desesperación, había abierto una grieta en la muralla de su soledad, dejando entrar un rayo de luz, una pizca de esperanza. Ahora, junto al dolor del pasado, se sumaba otra lucha interna, la lucha por sanar, la lucha por perdonar, la lucha por encontrar la redención en un mundo que le había hecho tanto daño. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez, Clara veía un atisbo de luz al final del túnel. El peso del pasado seguía allí, pesado como una losa sobre su corazón, pero ahora por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que no estaba completamente sola. La presencia silenciosa de Tlechay, su simple acto de salvarla, le había dado la fuerza para empezar a mirarse a sí misma, a su pasado, con otros ojos. La posibilidad del perdón, tanto para sí misma como para aquellos que la habían herido, comenzaba a germinar en su alma, como una pequeña semilla que resistía a pesar de las tormentas. El camino de la redención sería largo, pero ya no lo recorrería sola. Más allá de las palabras, una comunicación profunda se estableció entre Clara y Tlechay. Era un lenguaje silencioso, hecho de miradas, de gestos sutiles, de una comprensión intuitiva que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Sus acciones hablaban más que sus silencios, revelando una conexión que se profundizaba con cada amanecer y cada puesta de sol en el desierto. Tlechay, con movimientos precisos y silenciosos, le preparaba comida,
Le construía un pequeño refugio de ramas y pieles. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, llevaban a cabo acciones que hablaban de una profunda preocupación por su bienestar. No eran palabras, sino actos de cuidado y protección que se escapaban del silencio estoico del apache, revelando una ternura inesperada. Clara, a su vez, le ofrecía su ayuda con tareas sencillas, recolectaba leña, limpiaba el campamento. Sus acciones, aunque torpes al principio, demostraban una voluntad sincera de contribuir, de participar en la vida de este hombre que la había rescatado. Era una forma de agradecerle, de construir un vínculo más allá de las palabras, un puente silencioso que cruzaba el abismo de la incomprensión. Con cada gesto compartido, con cada mirada intercambiada, la barrera cultural se desmoronaba lentamente. Era un proceso gradual, imperceptible a veces, pero innegable. En esos silencios compartidos, en esas acciones simples pero profundas, se estaba creando un lenguaje común, un lenguaje del corazón que trascendía las palabras, que hablaba de confianza, de respeto, de una conexión cada vez más profunda entre dos almas que habían encontrado un punto de encuentro en medio del desierto. El desierto, en su soledad, se convertía en el testigo de un amor naciente. Llegar a la tribu de Tlechaí fue como cruzar un umbral invisible, entrar en un mundo diferente, un mundo tejido con el silencio del desierto y el ritmo lento de la naturaleza. Al principio la extraña mezcla de olores, tierra húmeda, humo de leña y una fragancia desconocida de hierbas, la sorprendió, pero pronto la calidez de la comunidad la envolvió, un abrazo silencioso y reconfortante que la hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, en casa. Las mujeres, con sus rostros serenos y sus movimientos fluidos, la recibieron con una mezcla de curiosidad y calidez. No había palabras de bienvenida, solo gestos amables, miradas comprensivas, una invitación tácita a formar parte de su comunidad. La compartieron su comida, un festín de carne asada, maíz dulce y frutas silvestres, un manjar que nutría no solo el cuerpo sino también el alma. Clara sentía la calidez de su aceptación como un bálsamo curativo sobre las heridas de su pasado, pero la aceptación no era un pasaporte automático a la pertenencia. Clara tenía mucho que aprender, mucho que adaptarse. Las costumbres y las creencias de la tribu eran diferentes a todo lo que conocía, un universo cultural que le parecía, al mismo tiempo, fascinante y desconcertante. Cada ritual, cada tradición, representaba un desafío, una oportunidad de crecimiento, una puerta a un mundo nuevo. La vida en la tribu era sencilla pero intensa, regida por el ritmo lento y constante de la naturaleza. El amanecer, el ocaso, las estrellas, el viento, todo parecía cobrar un significado más profundo, más espiritual. Clara, alejada del bullicio y la hipocresía de la civilización, comenzaba a encontrar una nueva armonía en medio del desierto. Se estaba convirtiendo en parte del paisaje, encontrando un hogar inesperado, un refugio en medio de la soledad, pero también un camino difícil, un viaje de aprendizaje y adaptación. La noticia de la supervivencia de Clara llegó a su pasado como un eco, un susurro que se convirtió en un rugido en los círculos sociales a los que pertenecía. El rumor, primero tímido y luego insistente, se propagó como un incendio en la pradera seca. Clara, la hija de la familia distinguida, había sobrevivido a un naufragio para refugiarse con los apaches. La sociedad, en su hipocresía hipócrita y su ceguera prejuiciosa, la juzgó con una crueldad despiadada. La condenaron por su asociación con los apaches, tachándola de traidora a su raza, de degenerada, de perdida. Las palabras hirientes, como dagas afiladas, atravesaban el velo de la aceptación que había encontrado en la tribu, recordándole la frialdad y la superficialidad del mundo que había dejado atrás. El eco de la civilización, lejos de ser un bálsamo, era ahora un torrente de veneno. El juicio de la sociedad, sin embargo, no podía alcanzarla en su refugio en el desierto. El abrazo de la tribu, su aceptación silenciosa, era un escudo contra las palabras hirientes. Las costumbres y creencias de los apaches, que antes le parecían extrañas, ahora le proporcionaban un sentido de pertenencia, una conexión con la tierra y con algo más grande que ella misma. Pero la lucha interna se intensificaba. El eco de la civilización resonaba en su alma, haciéndole cuestionar sus propias creencias, sus propias decisiones. La aceptación interna se convirtió en su mayor desafío. Debía encontrar la fuerza para abrazar su nueva realidad, para rechazar los prejuicios de la sociedad y aferrarse a la calidez que había encontrado en la tribu. La lucha no sería fácil, pero Clara sabía que su supervivencia física era solo el primer paso. Ahora tenía que luchar por su supervivencia espiritual,
por encontrar la paz en su corazón, por aceptar no solo su nueva vida sino también a sí misma en este nuevo camino. Clara comenzó a adentrarse en la rica cultura apache, un universo de tradiciones, rituales y creencias que la cautivaban y la transformaban. Al principio todo le parecía extraño, ajeno, pero poco a poco fue descubriendo la belleza y la sabiduría ancestral que se ocultaba tras cada ceremonia, tras cada gesto, tras cada palabra susurrada al viento. Los rituales, lejos de ser actos de superstición, eran expresiones de una profunda conexión con la naturaleza, con los ancestros, con el espíritu de la tierra. Clara participó en las ceremonias, sintiendo la energía de la comunidad, la fuerza de la tradición, la profunda espiritualidad que resonaba en cada canto, en cada danza, en cada oración susurrada al viento. Era una experiencia transformadora, una inmersión en una cultura rica en historia y en significado. La conexión con la naturaleza tan profunda en la cultura apache la impactó profundamente. Clara aprendió a observar el desierto con nuevos ojos, a reconocer la belleza en la aparente desolación, a encontrar un significado en cada piedra, en cada planta, en cada estrella que brillaba en el cielo nocturno. La naturaleza, en su grandeza y en su austeridad, se convirtió en una fuente de fortaleza, de inspiración, de sanación. Los rituales, la conexión con la tierra, la sabiduría ancestral de la tribu, todo contribuyó a una profunda transformación en Clara. No era solo un cambio externo, sino una metamorfosis interna, una sanación gradual de las heridas del pasado. La fuerza de la tradición apache, con su profundo respeto por la vida y por la naturaleza, le ayudó a encontrar una nueva identidad, una nueva fuerza, una nueva perspectiva sobre la vida y sobre sí misma. El desierto, en su aparente desolación, se convirtió en un crisol de transformación. Clara dejó atrás sus miedos y prejuicios, como una serpiente muda desprendiéndose de su vieja piel. La transformación no fue instantánea, sino un proceso gradual, una metamorfosis silenciosa que se fue gestando en el corazón del desierto. La fuerza de la tradición apache, su conexión con la naturaleza, la sabiduría ancestral de la tribu, todo contribuyó a ese despertar. Un día, la tribu fue atacada por un grupo de vaqueros despiadados, sedientos de sangre y de botín. El miedo, un espectro familiar, se asomó en el corazón de Clara, pero fue un miedo diferente, un miedo templado por la confianza en su nueva comunidad, por la fuerza que había encontrado en la sabiduría ancestral de la tribu. No era la misma mujer débil y vulnerable que había sido arrastrada por el río. Clara, con una nueva valentía, se unió a la defensa de su pueblo. No luchó con la gracia de los guerreros apaches, pero su coraje, su determinación, sorprendió a todos. Tomó un arco y flechas, aprendidas durante los meses de vida con la tribu, y luchó junto a los demás, su cuerpo lleno de adrenalina, sus movimientos decididos, su corazón latiendo al ritmo del peligro. Sus miedos, antes abrumadores, se habían desvanecido ante la necesidad de defender a su gente. El despertar de la guerrera en Clara no fue solo una demostración de coraje físico, sino una afirmación de su nueva identidad, de su fuerza interior. Había dejado atrás el miedo y los prejuicios, encontrando un nuevo sentido de propósito y pertenencia. El pasado, aunque todavía presente, ya no la definía. Ella era Clara, la mujer que había sobrevivido al río, que había encontrado un hogar en el desierto, y que ahora luchaba con valentía para defenderlo. Había nacido una nueva Clara, una guerrera en el corazón del desierto. El cariño y el respeto entre Clara y Tlechay florecieron como un cactus en medio del desierto, silenciosamente, con la fuerza y la delicadeza de la naturaleza misma. No era un amor que se expresaba con palabras efusivas, sino con gestos sutiles, con miradas cómplices, con una complicidad silenciosa que se fortalecía con cada día compartido bajo el sol abrasador o las estrellas fulgurantes. Las barreras culturales y personales, antes insalvables, se fueron desvaneciendo como la niebla al amanecer. Tlechay, con su estoica serenidad, demostraba su afecto con pequeños actos de cuidado, le ofrecía su manta en las noches frías, le preparaba su comida favorita, la protegía con su presencia silenciosa. Clara, a su vez, aprendía sus costumbres, respetaba sus tradiciones, lo acompañaba en sus actividades cotidianas, demostrando su aprecio y su creciente cariño. La soledad que antes la había envuelto como una pesada manta, ahora se disipaba como el humo al viento. El cariño de Tlechay, silencioso pero profundo, era un bálsamo curativo sobre las heridas de su alma. En su presencia sentía una seguridad, una calidez que la llenaba, haciéndole sentir protegida, amada. Era un amor que se manifestaba en acciones más que en palabras, un amor que trascendía las barreras culturales y personales,
un amor silencioso, profundo y verdadero. Era un amor que crecía en medio de la soledad, un amor que florecía en el desierto, un amor silencioso que hablaba más que 1000 palabras, era un amor que sanaba, que consolaba, que daba fuerza. Era un amor verdadero, un amor que ambos sabían que era único e invaluable, un amor que les había sido regalado en el lugar y el momento menos esperado, y en ese amor silencioso, ambos encontraban un refugio seguro, una paz profunda y una esperanza radiante en el corazón del desierto. La armonía entre Clara y Tlechay, construida con paciencia y respeto, se vio sacudida por un conflicto inesperado. Un grupo de vaqueros hostiles y agresivos llegó hasta su tribu buscando reclamar tierras ancestrales. La amenaza no era solo externa, sino que despertaba fantasmas internos en Clara, reviviendo sus propios prejuicios y temores. La llegada de los vaqueros desató una oleada de miedo y tensión en la tribu. Clara, a pesar de su transformación, sintió el peso de sus antiguos prejuicios resurgir en su mente, recordándole el odio y la intolerancia que imperaban en la sociedad que había dejado atrás. El choque cultural, que antes parecía haberse superado, volvía a la superficie, amenazando con dividirla entre dos mundos diferentes. Tlechay, con su estoica serenidad, trató de calmarla, de recordarle la fuerza que había encontrado en su nueva vida, en su conexión con la tribu. Pero Clara se encontraba en un punto crítico, un momento de verdad, donde tenía que confrontar sus propios demonios internos y tomar una decisión fundamental: ¿permanecería fiel a su nuevo hogar o cedería ante los prejuicios de su pasado? Clara, con un coraje que la sorprendió a sí misma, decidió defender su amor, su nueva comunidad. Fue una decisión arriesgada, una apuesta a su nueva identidad, una confrontación abierta con el mundo que la había rechazado. El conflicto se hizo inevitable, una lucha no solo por la tierra, sino por la aceptación, por el amor, por el derecho a elegir su propio destino, un destino lejos de los prejuicios de su pasado. El encuentro con la verdad la había forjado en una nueva persona, más fuerte, más decidida, más valiente. El conflicto con los vaqueros terminó de forma inesperada, gracias a la intervención de una tribu aliada. La resolución pacífica, aunque tensa, fortaleció el vínculo entre Clara y Tlechay. Habían enfrentado una amenaza externa juntos, consolidando su confianza y su amor. El silencio que antes los separaba ahora se convertía en un espacio compartido, un refugio de comprensión mutua. La comunidad apache, inicialmente cautelosa con Clara, la aceptó plenamente después del conflicto. Su coraje, su lealtad, su disposición a defender su nuevo hogar, habían derribado las últimas barreras de la desconfianza. Clara se convirtió en un miembro integral de la tribu, participando plenamente en sus vidas, compartiendo sus alegrías y sus penas, contribuyendo con su propia sabiduría y experiencia. Las heridas del pasado, tanto para Clara como para la comunidad, comenzaron a cicatrizar. El dolor, aunque presente, ya no era una fuerza dominante. La aceptación mutua, el cariño compartido, el respeto mutuo, habían creado un ambiente de sanación, un espacio donde las lágrimas podían fluir libremente y donde la esperanza podía florecer como una flor en medio del desierto. El canto de la esperanza resonaba en el corazón del desierto. El conflicto, en lugar de destruir, había fortalecido el vínculo entre Clara y Tlechay, había consolidado la unidad de la comunidad, había cerrado heridas del pasado. En ese canto silencioso pero profundo, se manifestaba la fuerza del amor, la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de sanar, la promesa de un futuro luminoso, un futuro tejido con la fuerza de la tradición y la luz de la esperanza. Clara y Tlechay, dejando atrás las sombras del pasado, comenzaron a construir un futuro juntos, un futuro tejido con la fuerza de su amor y la esperanza de un nuevo comienzo. Su hogar, en medio del desierto, se convirtió en un símbolo de su nueva vida, un espacio donde dos culturas diferentes se fusionaban, se respetaban y se enriquecían mutuamente. Clara aprendió el idioma apache, susurrando palabras antiguas bajo el cielo estrellado, compartiendo historias y leyendas con las mujeres de la tribu. Descubrió la belleza de sus tradiciones, la riqueza de su cultura, la profunda conexión con la tierra que siempre les ha sustentado. No era solo una adaptación, sino una transformación, una inmersión en un mundo nuevo, un mundo que la había adoptado como a una hija. Tlechay, a su vez, se abrió al mundo de Clara, mostrando un interés genuino por su cultura, por sus recuerdos, por su historia. Aprendió a valorar la fuerza interior de Clara, su resiliencia, su capacidad de adaptación. Su amor trascendía las diferencias culturales, se fortalecía con cada nuevo descubrimiento,
Con cada nuevo aprendizaje, su vínculo se convertía en un puente entre dos mundos, una fusión de culturas, una celebración de la diversidad, más allá del desierto, más allá de las fronteras culturales, más allá de las heridas del pasado. Clara y Tlechay construían una nueva vida, una vida llena de amor, de aceptación, de esperanza. Habían trascendido sus orígenes, sus traumas, sus miedos, para encontrar un hogar común, un futuro compartido, un amor que florecía como un oasis en el corazón del desierto. Habían encontrado la redención, no solo individualmente, sino juntos, construyendo un futuro más allá del desierto, un futuro lleno de luz. La historia de Clara y Tlechay es más que una simple historia de amor, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de superar adversidades inimaginables, de la posibilidad de encontrar la redención en los lugares más inesperados. Es la historia de una mujer que se enfrentó a la muerte y a la soledad, y que encontró la vida y el amor en el desierto. Su lucha, su amor, su transformación, inspiran esperanza y redención, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar un camino. Es una historia sobre el poder del amor incondicional, sobre la importancia de la aceptación, sobre la belleza de la diversidad cultural. Es una historia que nos recuerda que la soledad puede ser superada, que las heridas pueden sanar, y que un nuevo comienzo siempre es posible. La historia de Clara y Tlechay nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias luchas, sobre nuestra propia capacidad de superar la adversidad. ¿Qué heridas llevamos dentro que necesitan sanar? ¿Qué miedos nos impiden encontrar nuestro propio oasis en el desierto? ¿Qué nuevas posibilidades se nos presentan si estamos dispuestos a abrazar el cambio y la transformación? Si esta historia te ha calentado el corazón, te ha hecho reflexionar sobre el poder del amor y la superación, comparte este video con tus amigos, y si quieres más historias de amor y redención en el salvaje oeste, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para no perderte la próxima, porque hay más historias por contar, más corazones por sanar, más esperanzas por encender en este mundo. Gracias por estar aquí.